En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, soy Natalia Aranguis y ya comienza Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Esto queda en Monseñor Edwards 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuirest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? NetCore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. NetCore. Y visítanos en nuestras redes sociales: Ideal, Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3 Valparaíso, 92.5 Santiago, 92.1 San Felipe y Los Andes, 102.3 San Fernando, 99.1 FM, Talca 94.5 FM, Concepción 88.1 FM, Los Ángeles 100.5 FM, Temuco 103.9 FM, Osorno 91.1 FM, Puerto Montt 96.9 FM, Coyhaique 104.1 FM y Punta Arenas 98.7 FM. Nos puedes escribir en el WhatsApp más 56 988 68 4923. Soy Natalia Aranguis y estoy reemplazando al gran Jorge Pomar, que está en unas merecidas vacaciones junto a su familia. Bueno, nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, nuestro sitio en YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y 143 en GTD. Hoy, por supuesto, con la ayuda del gran Luis Fraile, vamos a estar con nuestro panelista de los miércoles, que es de la casa, el abogado Gustavo Paulsen de Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Natalia. Bueno, le mandamos un saludo a Jorge en sus vacaciones y muy grato de estar contigo nuevamente aquí en este programa que tanto nos moviliza los días miércoles. Igualmente, Gustavo, el año pasado nos tocó la misma dupla, así que vamos a tratar de hacerlo bien. Mira, estuvimos hablando, la semana sí es tremendamente movida entre Estados Unidos, como hablábamos antes de comenzar el programa, Irán, Irak, qué sé yo, Israel, pero hubo un tema que llamó muchísimo la atención en términos sociales, como una manifestación que no se había visto antes, al menos en Europa, que fue lo que pasó después de las inundaciones en Valencia, con el pueblo valenciano tirándole barro, huevos a Pedro Sánchez y al rey y la reina. Esto es algo que llama muchísimo la atención, porque probablemente va a haber un antes y un después de esto. Cuéntame tú, ¿cómo viste este estallido de ira que hubo, que se entiende, digamos, en una tragedia mayúscula, donde han muerto centenares de personas y la ayuda y la maquinaria ha tardado muchísimo en llegar? Así es. Bueno, yo creo que ahí ese contexto es bastante razonable esperar frente a ese contexto que haya desbordes emocionales, tanto individuales como colectivos, que es un poco lo que vimos en Valencia. Aparentemente, sin ser experto desde luego en catástrofe y tampoco en la situación específica de esa comunidad autónoma de España, parece ser que el manejo de la emergencia contribuyó a agravar esa reacción ciudadana, ¿no es cierto? Por una parte, la falta de previsión. Parece que ocurren cosas semejantes a las que uno piensa que pasan en Chile, nomás, digamos, construcción en lugares que no deberían, no son los adecuados, especulación inmobiliaria que está asociada a ese proceso. Siempre hay una cola de posible corrupción política y también la inacción de ciertas autoridades, tanto autonómicas como estatales, digamos, que
pueden haber contribuido a un manejo inadecuado de una crisis tan terrible como la que vivió la Comunidad Valenciana, por un lado. Y por el otro, bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a tener sociedades mucho más... no solamente empoderadas, sino que sociedades un poquito más agitadas, ¿no es cierto?, permanentemente. Como que la efervescencia sale a flor de piel. Estamos viviendo una época, creo yo, de mucha tensión, donde la salud mental, digamos, parece ser un factor muy determinante en ciertos conflictos. Lo vimos nosotros también durante el periodo del estallido social, ¿no es cierto?, donde no solamente tuvimos protestas que fueron muy masivas y actos delictuales que acompañaron algunos de esos procesos y mucha violencia, incluso amparada por el sistema político, sino que también vimos actitudes colectivas que no habíamos visto y que se asemejan mucho a situaciones que uno ve en películas que ocurrían en la época nazi, ¿no? O sea, nuestra propia sociedad tiene en sí misma estos gérmenes de actitudes irracionales y a veces muy violentas. Y me refiero concretamente a actitudes como el baile pasa, el que baila pasa y otras de ese tipo, que yo creo que son demostraciones de este fascismo que a veces está incluido, digamos, en nuestras sociedades. Y bueno, y lo que pasó en España, yo creo que da para un análisis. En España se está haciendo un análisis muy a fondo de lo que ocurrió. Desde luego hay quienes aprovechan, digamos, este conflicto para salir con una demanda que está desde muy antiguo en España, ¿no es cierto?, que es el término de la monarquía, ¿no? Por algo proclamó en algún momento la República, ¿no es cierto?, y fue uno de los factores que determinó la Guerra Civil Española. Sí, eso es algo que tanto en Inglaterra como en España y otras jurisdicciones monárquicas todavía quedan, pero la verdad es que en general, tanto como en España como en Inglaterra, esta monarquía es más como un embajador de relaciones exteriores y que le da cierta continuidad y cierta base, digamos, a estas culturas. La verdad es que a mí, yo viví un tiempo en Inglaterra y me llamó mucho la atención el cariño que le tenían a la monarquía, siendo que nosotros en Chile la verdad es que la que nos gustaba era la princesa Diana. Pero acá el amor que le tenían a la reina Isabel era muy importante en aquellos tiempos cuando estaba viva. Pero ¿tú crees que esta rabia que llegó hacia los reyes fue una rabia hacia ellos mismos o fue porque no alcanzaron a agarrar en su totalidad a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que hay un aprecio muy grande también por la corona española, que no sé si está tan asentado como el de la corona británica, ¿no es cierto? Pero está claro para los españoles que la corona es una institución estatal. De hecho, el rey es el jefe de Estado, lo cual permite establecer esa distinción que parece ser tan útil a los países europeos, sobre todo, que es la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que permite sacar al gobierno de aquellos temas que importan a toda la nación, que importan a todo el Estado, y de tal manera que aquello que sea más conflictivo queda en manos de esta jefatura de gobierno, que está en el tráfago político, y la jefatura de Estado se mantiene casi como un símbolo nacional, que es un factor unificador. Pero en España, como se ha acelerado el proceso de polarización política y también el de las autonomías que aspiran, como concretamente lo hace la Cataluña, que está ahí, que participa en una cultura muy similar a la valenciana, están en una postura más separatista, más de disgregación respecto del centro, se dan este tipo de polémica. Ahora, es interesante desde el punto de vista de esa discusión sobre la República o la corona, pero también refleja la situación social y política que está viviendo España. En España hay mucho conflicto, hay mucha polarización, es un ejemplo de lo que pasa cuando las sociedades empiezan a polarizarse. Este gobierno de Pedro Sánchez cometió un hecho que en Chile, creo yo, habría sido calificado francamente de cohecho, porque él se mantuvo en el gobierno gracias a dictar una ley de amnistía a ciertas personas que de alguna manera tenían votos que le permitían a él ser electo. Y nuestra definición de cohecho desde el punto de vista penal es aquel que recibe algún beneficio a cambio de una decisión política. Entonces me parece que en Chile al menos habría habido más de alguna querella por cohecho frente a una actitud como la que vio en España, y esto ha generado mucha
mucha polarización. Y yo creo que, y además, como para cerrar, digamos, el comentario, fue muy distinta la actitud que tuvo el rey y la reina respecto de la que tuvo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez salió arrancando, por así decirlo, sí. Y se le critique o no, el rey tomó posesión de su cargo con mucha autoridad y se quedó ahí, enfrentó a las personas que lo estaban agrediendo, y creo yo que eso va a ser valorado por los españoles. Esperemos. Oye, y volviendo un poco ya a la contingencia nacional, ¿qué esperas tú de un posible cambio de gabinete? ¿Qué piezas crees tú que sí o sí van a ir en el cambio? Bueno, mira, yo creo que estamos esperando que haya un cambio de gabinete. Lo estamos esperando desde el punto de vista práctico, porque hay algunos ministros que seguramente van a querer ser candidatos al Parlamento el próximo año, y ellos deben renunciar antes del 15 de noviembre. ¿Y qué ministros ves tú? Yo creo que hay ministros que, desde el punto de vista de los ministros políticos, que son los que uno ve más, no me queda ninguna duda que probablemente Camila Vallejo, que es un capital muy importante que tiene este gobierno, si aspira a ocupar un cargo parlamentario nuevamente, va a considerar, digamos, esa renuncia. A mí me parece como el nombre más probable, ¿no? Pues siempre este gobierno tiene más de una sorpresa, pero a mí me parecería que sería lo razonable. Puede que se aproveche además para que otros ministros sectoriales también que aspiran a ocupar cargos políticos el próximo año también presenten sus renuncias. ¿Y quiénes ves tú con mayor proyección política, aparte de Camila Vallejo, por supuesto? Yo creo que hay varios ministros que tienen proyección política. No es la proyección, digamos, que yo desearía, porque yo soy oposición al gobierno, pero creo que tanto el ministro de Educación como la ministra de la Mujer seguramente pueden estar en ese predicamento hoy día, o que hayan tomado ese tipo de decisión, y son sin duda líderes dentro de los partidos políticos de la coalición gobernante. Pero a mi juicio, yo creo que más importante que su propia el hacer este cambio para la propia prolongación del gobierno, o para la propia prolongación de la coalición de gobierno, lo que debería estar en la preocupación de nuestro presidente debería serle el cuidado del país, ¿no es cierto?, el gobierno del país. Y me parece que el gobierno en prácticamente todo su mandato se ha ocupado más de mantener contento a su 30%, ¿no es cierto?, sí. A ese 30% que siempre adhiere a ellos con una hay que reconocer que con una lealtad muy grande. Casi religiosa. Casi religiosa, porque en el fondo este gobierno se ha pegado una chambonada tras otra, y a veces cosas que son más que chambonadas, que son criticables desde el punto de vista ya de la culpa, ¿no? Ya parece ser que hay negligencia, digamos, en algunas actuaciones del gobierno. Yo preferiría que el gobierno esté preocupado del país a una costa de su propia coalición, que es lo que en el fondo llamamos liderazgo, que estar tan preocupado de solamente mantener cautivo a su electorado. Y lo digo porque este gobierno no lo ha hecho bien, ni no lo ha hecho bien en aquellos ámbitos que son de mayor preocupación ciudadana, y en especial en el ámbito de la seguridad. Así que yo doy por descontado, espero que así sea, que haya un cambio en el Ministerio del Interior. Creo que ese es un cambio urgente que el país requiere, junto con otros cambios políticos, por supuesto. Eso mismo te iba a preguntar, porque la aprobación del presidente bajó tras el caso Monsalve. Si no me equivoco, fueron como 4 puntos, de 30 a 26, lo que es la primera vez, digamos, que hemos visto dentro de su mandato. ¿Y esto crees tú que podría mejorar o podría volver a su 30%, que es el piso, si saca a la ministra del Interior? Yo creo que sí, yo creo que podría ser una estrategia adecuada en la medida que de una vez por todas el gobierno entienda que aquí lo que no se trata es de hacer coartadas políticas, no se trata de decir en un checklist yo cumplí con todo lo que se requería, sino que de verdaderamente se haga cargo, el gobierno entienda que tiene que hacerse cargo del problema de la inseguridad que está viviendo en nuestro país. Ya, pero hay dos temas, porque si hacerse cargo también implica que lleguen a consensos dentro del Parlamento sobre las leyes sobre seguridad, la construcción de cárceles. Hay una agenda que se debe aprobar en el Congreso, y que eso va a necesitar no solamente, digamos, al Ejecutivo, sino que empecemos a hablar la oposición con el oficialismo. Sí, bueno, yo creo que sí, efectivamente se requiere. Ahora, yo creo que se cifran demasiadas esperanzas en la pura agenda legislativa para solucionar los problemas de seguridad. Yo creo que aquí lo que se requiere es acción, es aplicar la ley, es hacer
hacer que la ley se cumpla, independientemente de que por supuesto hay que perfeccionarla y para eso sirve tanto la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública como las leyes de inteligencia. Pero no es tú, por ejemplo, esta agenda legislativa pro seguridad, que probablemente la única forma de aprobarla sea en un gobierno de izquierda, porque si la presenta un gobierno de derecha, eso no se aprueba jamás. Pero si se aprueba esto, en un futuro gobierno donde probablemente va a estar la centro derecha en el poder, ¿no será más fácil para la centro derecha comenzar a gobernar con todos estos baches ya saldados? O sea, todo lo que es la agenda de seguridad, con las cárceles ya comenzando a construirse, y para qué decir una reforma de pensiones, por ejemplo. Por supuesto. Sí, al menos respecto al tema seguridad, considero que sí sería un avance. Pero insisto que creo que este es un avance respecto al que se han cifrado demasiadas expectativas. Yo creo que aquí lo que se requiere es acción gubernamental, coordinación a nivel gubernamental también entre los distintos actores que participan del proceso de persecución penal. No puede ser que sigan actuando de manera no quiero decir autónoma porque son instituciones autónomas, pero quiero decir tan poco alineados en objetivos estatales, en objetivos comunes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, cada uno medido por indicadores de gestión propios, pero que no miden el sistema en su conjunto. Tenemos esa sensación de que hay una cierta impunidad en la actuación sobre todo de aquellos crímenes más graves que está viviendo nuestro país. Tenemos que combatir el crimen organizado, que ya se ha enquistado en nuestro país y que ha entrado de una manera que tiene una magnitud que nosotros considerábamos inconcebible hace pocos años. Claro, pero para el crimen organizado, por ejemplo, la agenda legislativa está hacer estas cárceles especiales para el crimen organizado, con una gendarmería especial para el crimen organizado. Entonces, al final del día, si yo te encuentro toda la razón que hay un tema de ejecución, que eso es claro, o sea, hay un tema de gestión, pero sí es también importante este tema. ¿Tú ves alguna disposición por parte de la oposición para llegar a acuerdos en esta área y en por ejemplo, la reforma de pensiones? Sí. Mi opinión personal, desde luego, es que en el ámbito de la seguridad pública veo esa disposición. Creo que debería producirse, ojalá, una visión conjunta de toda la oposición. Creo que es muy importante que la oposición de una vez por todas empiece a coordinarse de manera efectiva y actuar de una manera más consciente, porque yo creo que lo que espera la ciudadanía es ver a una oposición, a una derecha, a una centro derecha, partidos como nosotros, que no nos definimos como de centro derecha, sino que francamente de centro, coordinados y mostrando capacidad de gobernar, no solamente de ser oposición, porque digámoslo, la mayor parte de los, entre comillas, éxitos de la oposición a este gobierno han sido en realidad errores no forzados del gobierno. Exactamente, o sea, esa cohesión no la hemos visto hace rato. Más bien, frente a las elecciones municipales, yo vi más errores políticos por parte de la derecha que aciertos. Pero en ese sentido, por ejemplo, se ha hablado harto en las últimas semanas de hacer un poquito lo que hizo el Frente Amplio, de unir los partidos. ¿Tú te imaginas a un partido solamente desde amarillos, demócratas hasta la UDI, todos juntos como para poder hacer una gran coalición? No, porque son partidos distintos que tienen historias distintas, incluso objetivos no necesariamente asimilables. Pero sí veo como posible que haya ciertos conglomerados que tiendan a unirse, nosotros mismos amarillos con demócratas, eventualmente con algunos otros partidos que aspiran a representar a los electores de centro. Pero no es el único... ¿Dentro de eso está Evópoli, por ejemplo? O sea, a mí por lo menos la persona me encantaría, pero no lo veo tan fácil. Hay quienes dentro de amarillo nos consideramos a nosotros mismos más liberales y hay otros que se consideran más, no sé, socialcristianos o socialdemócratas. Lo importante es que queremos es producir esa confluencia y ese diálogo en el país que nos permita, por cierto, avanzar. Pero lo que quería señalar es que no basta solamente que se homogeneicen los partidos. Creo que el tema es un tema de coordinación y de liderazgo político también. Aquí se cometieron errores que permitieron que el gobierno ganara comunas como Peñalolén o como Recoleta o algunas otras comunas donde la oposición fue dividida y por lo tanto o no organizó, no entregó prioritariamente esa comuna, la dio por perdida, cuando ese tipo de cuestiones hay que pensarlas también en el largo plazo y en una mayor coordinación dentro de la oposición. ¿Y crees tú que es justamente el Evelyn Matei la presidenciable la que puede hacer esto, armar esta
un arreglo, digamos, político de cara a la próxima elección? Uno de los desafíos que tiene ella y cualquier persona que pretenda representar al conjunto de la oposición a la elección presidencial es precisamente mostrar esa capacidad también de renovar cuadros. Yo creo que la gente en Chile espera un futuro gobierno más profesional. Este ensayo, por así decirlo, del amateurismo que tuvimos con este gobierno, esta idea romántica de que la gente por ser joven y fresca lo va a cambiar todo sin conocerlo, debe ser matizada también con la idea, digamos, de gente formada, profesionales, técnicos probados, que le den un aire y un respiro, digamos, al nuevo gobierno, que tenga otras capacidades. Y ciertamente tenemos que salir del esquema de polarización en el que estamos. Nosotros estamos en gobiernos que sucesivamente le niegan la sal y el agua a sus antagonistas cuando son oposición. Bueno, entonces ahí nosotros pensaríamos que nos está considerando en ese caso una acusación constitucional contra la ministra Toá, si es que fuese el caso. Bueno, yo creo que no era tan justificada la acusación antes del caso Monsalve, y de hecho ahora sí. Yo creo que ahora hay bastantes y suficientes antecedentes como para considerarla muy seriamente, porque lo que estamos conociendo estos días, bueno, desde luego tiene que comprobarse, pero aparentemente ahí hubo por parte del gobierno, y en este caso representado por la ministra del Interior, una inacción inexplicable frente a las informaciones de las que ella disponía, tanto como el hecho de que su subsecretario está denunciado por un delito de extrema gravedad, como por el hecho de que todas las revelaciones que él hacía demostraban que estaba utilizando la inteligencia del Estado para un fin particular. Sí, esas 48 horas quedan bastante en duda. Exactamente. Sí. Y eso quizás refleja una forma de actuar, una forma de funcionar, una cultura organizacional, un ethos del gobierno que es particularmente preocupante. Oye, Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Oye, un gustazo como siempre. Igualmente. Conversar contigo. Nos vamos nosotros a comerciales. Bueno, agradecerte nuevamente. Espero verte el próximo miércoles. Yo creo que ya el próximo miércoles vas a estar con Jorge. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.